Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les vamos a acercar lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Esta semana, para hablar de todo ello, está con nosotros de nuevo Manuel Restrepo, que es el vicepresidente de XP Securities para América Latina. Bienvenido de nuevo, Manuel. Muchas gracias, Cristina, por la invitación nuevamente. Vamos a comenzar, si te parece, con las previsiones de esta semana que vamos a comenzar. Algunos datos importantes a destacar, como el ISM manufacturero y no manufacturero del mes de enero, y también Jerome Powell, que va a testificar ante el Congreso. Manuel. Correcto, sí, tenemos pues en los datos económicos datos relevantes como comentaste, los datos de ISM, también tenemos los datos de órdenes de fábricas y pues teníamos el dato la semana pasada sobre los datos de PIB que finalmente se han pospuesto para la semana del 11 de febrero por lo del cierre de gobierno. Pero como comentas, pues vamos a seguir muy de cerca qué es lo que está observando la Fed en cuanto a política monetaria, justamente con el testimonio del Congreso. Tenemos incluso también en Europa el testimonio de Deutsche Bank ante el Parlamento Europeo sobre los crímenes financieros que se han venido realizando. Y bueno, tenemos la última cola de resultados corporativos, tenemos resultados bastante importantes como Alphabet o Google, también tenemos los resultados de Twitter, donde justamente la semana pasada tuvimos los resultados de Amazon y Apple, viendo el impacto que está teniendo toda esta incertidumbre a nivel global sobre el sector de tecnología, y el mercado va a estar muy atento particularmente a estos dos resultados. Pero también tenemos resultados relevantes como General Motors, como Philip Morris en Estados Unidos. En Europa tenemos ING, también tendremos los resultados de Fiat Chrysler, de Societe General, e incluso en Latinoamérica resultados relevantes como el de Itaú y Cemex. Hablaremos después de los resultados de la semana pasada. Vamos a empezar ahora con cómo van a continuar los mercados, porque la semana pasada cerraban el mes de enero con cifras récords que no se veían desde hacía 30 años, por ejemplo, el Dow Jones o el S&P 500. Sí, sin duda vimos un inicio de año bastante fuerte. Básicamente se unieron tres elementos, que fue una Fed más dovish, afirmando que vamos a tener ahora una dinámica de política monetaria dependiente de los datos económicos, lo cual es lo que el mercado quería. Y por otro lado, también hemos venido observando pues un tono más amigable entre las negociaciones entre China y Estados Unidos, donde incluso vimos que se quiere reducir las tarifas actuales que había. Y probablemente vamos a seguir viendo buenos avances ante pues, incentivos desde el lado de China como del lado de Estados Unidos para llegar a un acuerdo. A eso se suma justamente el elemento que comentaste de buenos resultados corporativos. Hemos tenido resultados y crecimientos de doble dígito para el caso del S&P en la parte de utilidades. Entonces, eso es lo que ha venido generando un sentimiento positivo, pero sin duda febrero creo que va a ser un mes donde vamos a tener un desempeño mucho menor en los mercados. Recordemos que el Standard & Poor's 500 tuvo una apreciación de 15% desde los bajos del 26 de diciembre a lo que fue el cierre de enero. Entonces es muy dudoso que los mercados tengan una fuerza tan impetuosa para lograr esa dinámica en lo que es el resto de febrero y también incluso el resto del año. Hablabas de varias cosas que quería ahora que comentemos más ampliamente, como por ejemplo fue la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto, mantienen los tipos de interés como están y para este año parece que la cosa se calma, no va a haber tantos como el año pasado. Sí. ¿Eso por qué? Porque ¿cómo ve la Fed la economía de Estados Unidos? Bueno, vimos que Powell tenía una postura mucho más hawkish, de alguna manera recibió pues todos estos años de quantitative easing, adicional a unas bajas tasas, y definitivamente veía que ya era momento de cambiar esta postura, y que fue lo que vimos en la segunda mitad del año, pero empezamos a ver los efectos de empezar a sacar esa liquidez sobre los mercados financieros, y se unió pues un tiempo de desaceleración económica en Estados Unidos y a nivel global. Entonces yo creo en particular que no vamos a ver alzas de tasas o de tipos de interés para lo que va a ser este año del 2019. ¿Ninguno? No, ninguno. E incluso observamos que el mismo mercado de futuros ya
muestra bajas probabilidades para ver alza de tasas este año. ¿Se deberían preocupar los inversores? Porque si la Fed está más calmada, deberían... Definitivamente es lo que llaman en Estados Unidos un trade-off, un balance entre si es preocupante o es buena noticia. Preocupante en el sentido de que la Fed está empezando a parar de subir tipos de interés por el hecho de una desaceleración económica, y la mala noticia de que estamos teniendo una desaceleración económica. Yo creo que a la final es buena noticia en el sentido de que si la Fed tomara la postura hawkish de seguir subiendo las tasas, iba a generar un impacto mucho más fuerte sobre los mercados y sobre la misma economía. Veo, por ejemplo, el sector inmobiliario es uno de los sectores que más me preocupa. Estamos viendo desaceleraciones importantes, estamos viendo una reducción importante en lo que es el Affordability Index, que es la capacidad de los consumidores para comprar casas. Y si la Fed seguía subiendo tipos de interés en ese ritmo, pues iba a tener un impacto todavía más negativo sobre ese sector y sobre la economía en general. Hablabas también antes, mencionabas las negociaciones entre China y Estados Unidos sobre temas comerciales. Llegó una delegación china a Washington, se reunieron. Dicen los chinos que parece que las conversaciones son fructíferas y Donald Trump ha comentado que se podría reunir con el presidente chino. Exacto. ¿Cómo ves? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo podría acabar esto? Sí, bueno, esta misma semana el mercado va a estar atento si van a continuar las negociaciones de altos oficiales entre China y Estados Unidos, y sobre todo también el mercado muy atento a que Xi Jinping y el presidente Trump se reúnan hacia finales de este mes. Y aunque no ha habido cosas que han cambiado mucho en la negociación, sí claramente han cambiado los incentivos, en el sentido de que por el lado del presidente Trump, el presidente Trump tiene un perfil de ser un hombre de negocios y por ende es una persona que sigue muy de cerca los mercados financieros, y lo que sucedió en noviembre y diciembre claramente le afecta en su poder de negociación, que lo que menos quiere es que empecemos a ver una crisis financiera como consecuencia de una decisión que él tomó. Y por el lado de China, pues vimos hace 2 semanas donde los datos económicos y el crecimiento en China fue el crecimiento más débil desde 1990. Entonces, claramente China también tiene el incentivo de llegar a un acuerdo en Estados Unidos antes que siga impactando su crecimiento económico. ¿Y crees que podrían afectar las acusaciones de Estados Unidos a la tecnológica Huawei en estas negociaciones comerciales o no? Lo vimos en diciembre que no afectó. Dudaría que ahora en este tiempo siguiera impactando. Creo que las negociaciones entre los dos países son mucho más grandes que justamente este tema en particular. Y ha habido varios ruidos sobre el impacto que ahora puede haber sobre China, generando también ciertas políticas sobre las compañías en Estados Unidos, pero creo que no, a la larga no va a ser algo significativo. Y bueno, también los mercados han estado pendientes del cierre de gobierno, por fin se abrió y le ha costado, dicen, han salido ya datos oficiales, le ha costado ya al gobierno 3.000 millones de dólares ese cierre. Sí. Eso es casi 40 días. Y parece que en una semana podría cerrarse otra vez. ¿Cómo está la situación, Manuel? ¿Y cómo ha afectado a la economía estadounidense? Bueno, estaba revisando justamente varias lecturas sobre este tema del cierre de gobierno, aunque fue el cierre de gobierno más largo en la historia. Por ejemplo, el New York Times afirma que es muy poco probable que volvamos a ver este cierre de gobierno. Creo que los mercados financieros y los inversionistas van a estar más atentos de cómo Trump eventualmente usaría una medida de emergencia para financiar el muro, pero pues nuevamente todavía es muy incierto. Y también recordemos que el cierre de gobierno, los cierres de gobiernos anteriores han sido de alguna manera insignificantes para los mercados financieros. Los inversionistas realmente no le ponen mucha atención. Prueba de eso es este cierre de gobierno, el más largo de la historia, que tuvo un impacto sobre la economía, y con todo eso tuvimos un excelente desempeño en los mercados financieros en Estados Unidos. Parece que a lo que más ha afectado este cierre de gobierno es al dato del desempleo, que ha subido en enero al 4% desde el 3,9%. Sí, sorpresivamente, pero incluso el impacto neto se esperaba mucho menor. Vimos que el dato
se esperaban 165.000, salió en 304.000 en la creación de trabajos de enero. Entonces, a la larga, pues fue un buen dato. ¿Y crees que seguirán los buenos datos de empleo o no, Definitivamente esperamos crecimientos por encima de los 200.000 y recordemos que mientras haya crecimientos mensuales en creación de trabajos por encima de 200.000 es el nivel que necesitamos para que no haya una contracción en el mercado laboral en Estados Unidos. Y para terminar, los principales datos económicos. Comentabas antes datos de las tecnológicas, algunas como Amazon, Microsoft han presentado resultados. Sí, Manuel. pues en la parte de los resultados corporativos ya 235 compañías de las 500 del Standard & Poor's mostraron los resultados. La realidad es que ya lo más importante de la temporada lo tuvimos, aunque dijéramos que todavía queda la mitad, ya los sectores más importantes para Estados Unidos reportaron, que fue el sector financiero, gran parte del sector de tecnología, sector de consumo discrecional. Y la noticia positiva es que seguimos viendo crecimientos de doble dígito. A la fecha tenemos un crecimiento de 14% en utilidades, lo cual es un crecimiento bastante impresionante a pesar de la desaceleración económica que estamos teniendo en Estados Unidos. No obstante, pues sí se ha visto un claro impacto de la mayor incertidumbre en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, cómo ha venido impactando los resultados, como comentábamos en particular las tecnológicas, y la semana pasada fue clarísimo con los resultados de Apple y sobre todo los resultados de Amazon, que cerró el viernes pasado 5% abajo. Y bueno, como comentamos, pues vamos a seguir monitoreando muy de cerca los resultados de Alphabet, de Twitter, de Philip Morris, de General Motors, de Disney, y pues de las otras compañías en Europa como ING, SocGen, y como dijimos en Latinoamérica de Itaú y de Cemex. Muchos datos para estar pendientes durante esta semana. Manuel, muchas gracias. Manuel Restrepo, por estar de nuevo con nosotros en Estrategias de Inversión. Muchas gracias a ti, Cristina. A ustedes les esperamos con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos, desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq. Saludos, Cristina Rodríguez.